Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, 35 al 41. Al final de este pasaje encontramos la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? Los discípulos que habían andado con Jesús ya por un buen tiempo, caminando con Él, viajando con Él, siendo testigos de sus milagros y la sanidad de los enfermos, ahora hacen la pregunta: ¿quién es este? Como si nunca lo hubieran visto. Pero es que lo conocían como un hombre de obras maravillosas, actuando en bien del hombre en su salud y reprendiendo demonios. Pero ahora se sorprenden porque no se imaginaban que él fuera capaz de tener señorío sobre los vientos y sobre las olas de un mar embravecido. Si al principio tenían miedo por el viento y las olas, ahora tienen miedo frente a un hombre que les parece un tanto desconocido. El tema de esta ocasión es: ¿quién es Jesús? Y en primer lugar diremos: esta es la pregunta de los 64,000, y es una pregunta en cuanto a Cristo Jesús. Para algunos de ustedes que son jóvenes, la frase quizá les parece conocida porque la han oído en algún lugar, pero muchas veces la gente ya no sabe el origen de las frases. Había un programa de radio que se llamaba La Pregunta de los 64,000. Los concursantes que venían a ese programa escogían un tema sobre el cual les hicieran preguntas. Por ejemplo, si uno quería, escogía el tema de la historia, la geografía, la antropología, la mitología griega, la literatura, la historia de México, cualquier tema. Y hasta el tema de la Biblia algunas veces era escogido. Las preguntas sobre la Biblia las ganó una cristiana. Contestó la primera etapa, se citaba para otra ocasión y contestó la segunda etapa, y contestó la tercera etapa, y cada vez las preguntas eran más difíciles, y ellos tenían el derecho de escoger si se llevaban una cantidad determinada de dinero o las multiplicaban. Y ella fue arriesgando su dinero hasta llegar a 32,000 pesos, y le dijeron si se retiraba con sus 32,000 o si quería concursar por los 64,000. Y esta hermana cristiana aceptó continuar. Llegó el día y le hicieron la pregunta de los 64,000 pesos. Y la hermana contestó bien. Lo interesante es que esta persona que concursó sobre Biblia era una mujer cristiana, presbiteriana, de la iglesia Príncipe de Paz, y además era una judía. Ustedes saben que de los judíos muy pocos creen en Jesucristo, y estoy hablando de la hermana Rabinovich. La gran pregunta de los 64,000 para todo el mundo es: ¿quién es Jesús? Sería bueno recordar que en el Nuevo Testamento varias personas hicieron esa pregunta. Los que vieron a Cristo en la entrada triunfal se preguntaban: ¿y quién es este? Y hubo varias respuestas. Una de ellas es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero como ustedes ven, aunque sí era verdad que era Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, la pregunta estaba mal contestada. La respuesta era incompleta. Sí, Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea, pero no es la respuesta que le agrada a Dios. Juan Bautista mandó preguntarle al Señor, enviando a algunos de sus discípulos: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? También los discípulos, como ya vimos,
Cuando Cristo calma la tempestad, preguntan: ¿y quién es este? Herodes oyó y dijo: este es Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros decían: es Elías. Algunos decían: un profeta, o alguno de los profetas. Todos están equivocados, merecen un tache. No es Herodes ni es Juan el Bautista, ni es Elías, ni el profeta, ni un profeta. Cristo tuvo interés en saber qué piensan de él los que se llaman cristianos. La pregunta es importante para el Señor, y se la hace a sus discípulos. Mateo 16, 15 y 16 dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta es la buena, la que está completa, la que merece una paloma, la que merece la felicitación de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay muy buenas respuestas en cuanto al Señor Jesús, positivas, pero aún muchas de esas respuestas no están correctas, están incompletas. Por ejemplo, Judas, cuando habló de Jesús, dijo: he pecado entregando la sangre inocente. Judas tiene razón, la sangre de Cristo es inocente, Jesús es inocente, pero la respuesta no está completa. La esposa de Pilato le dijo: no tengas que ver con este justo. Qué gran verdad, qué gran revelación. Jesucristo es un justo y hay que tener cuidado con él. Pero esa respuesta también merece un tache porque no está completa. Jesucristo es justo, pero es algo más. Pilato, experto en juzgar a criminales y a ladrones, le hizo muchas preguntas como le había hecho a otras personas, a tantos delincuentes. Después de hacerle preguntas de investigar, luego se lo llevó en privado, allá en privado le investigó. Y luego los soldados se lo llevaron y lo golpearon, como se acostumbra muchas veces a base de golpes sacar confesiones. Y termina Pilato diciendo, después de que hace todo el resumen de toda la investigación, dijo: no hay culpa en este hombre. ¡Qué gran declaración! No hay culpa en Jesús, limpio, inocente, apartado de los pecadores. Esto no dijo Pilato, lo dice Hebreos. Y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús. Pero la respuesta de Pilato, que Jesús no tiene culpa, muy buena respuesta, pero no completa. ¿Quién es Jesús? Es un momento para reflexionar cada uno de nosotros. ¿Qué decimos de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo contestar la pregunta correctamente de los 64,000? Había un centurión al pie de la cruz que cuando lo vio pedir perdón por los hombres y no maldecir como todos los que eran crucificados, al verlo morir y ver que cambiaba el cielo y truenos y nublazón, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Una declaración de un soldado que tuvo oportunidad de ver a Jesús un rato, de cerquita, de haber oído de él algo, y llega a este resumen: verdaderamente, es cierto, este hombre es justo. Buena respuesta, pero no completa. Uno puede señalar a Jesús como un santo, como un inocente, uno que no tiene culpa, un hombre inteligente, un hombre poderoso. Y cada una de esas respuestas solas no es la respuesta que debemos dar correctamente. Por ahí apareció un ciego en el camino del Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él se acercó bastante. Jesús, hijo de David, declaró algo sobre quién es Jesús, el hijo de David. Seguramente que en esa declaración había mucho de contenido. Ya estuvo mejor esa respuesta. Hijo de David. Yo creo que veía más que un linaje humano, veía unas promesas cumplidas. Jesús, hijo de David. Ya está mejor la respuesta. ¿Quieren saber cuál es la respuesta completa para sacar un 10? Bueno, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan capítulo 20. San Juan 20. Voy a pedir que las damas lean el versículo 30 y luego los varones leemos el 31. La respuesta está en el 31. Vamos a ver, las damas el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. Varones. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la respuesta completa y correcta. Este es el boleto para entrar al cielo. Este es el requisito para recibir el perdón de los pecados. Esta declaración salida del corazón es la que trae consigo una regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva vida de frutos del Espíritu Santo que esté completo. Vamos a ver un acetato que traigo allí. Ahí arriba se encuentra la palabra igdus, que quiere decir pez. Palabra igdus griega quiere decir pez. Yo les he regalado a ustedes un separador donde les recomiendo que prediquen a Cristo, y la parte posterior del separador tiene esa palabra igdus y dice lo que significa. Si usted ya perdió el separador y no se lo aprendió, pues ahorita le vamos a dar un repasito. La palabra igdus quiere decir pez. Realmente pez no tiene nada especial que ver con Cristo, pero cada una de las letras de la palabra pez, usadas como un acróstico, dicen algo del Señor Jesús. Y en ese algo del Señor Jesús se completa la declaración, ¿quién es Jesús? Entonces, esas palabras son griegas. Aquella es una letra que se llama iota, en griego. Debe llevar allí un acentito antes de la I. Se llama espíritu fuerte. Y entonces se pronuncia como J. Se pronuncia fuerte. Y Jesús. La otra es una ki, también palabra griega, con la cual se escribe la palabra Cristo. Nosotros le llamamos a esa aquí, le llamamos X. Ahí hay una teta, esa no existe en español. Esa teta es como se escribe Dios, Deu o Deos. Dios es Deos. Pero cuando hay declinaciones, que viene el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo, el vocativo, cuando hay declinaciones, la segunda declinación es genitivo, Deu, que es decir, de Dios. O sea que ahí va incluido ya la preposición de Dios, de Dios. Yo le puse ahí Dios de, pero es de Dios, Deu, de Dios. Si fuera Deos, sería Dios nada más. La upsilon equivale a nuestra U, upsilon. Esa también lleva un espíritu ahí fuerte y se pronuncia huios, que quiere decir hijo, huios. El espíritu no suena como la H no suena en español. Decimos hijo y la H no suena. Y luego la sigma, que es la S en español, es con que empieza la palabra Salvador. Entonces ese dibujito del pez, más que la palabra, lo usaban los cristianos del segundo y tercer siglo en tiempos de la persecución. En alguna forma uno le daba a conocer a otro a través del dibujo para decir yo soy de estos. O sencillamente escribir en el piso, dibujar un pescadito, con eso está diciendo al que está viendo el dibujo, yo soy de esos. Porque era muy perseguido el cristianismo y para ocultarse usaban ese símbolo del pez. ¿Por qué el pez? Porque la palabra igdus, que quiere decir pez, nos da una descripción de Jesucristo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Hijo y el Salvador. Vamos a volver a Juan capítulo 10, versículo 31. Perdón, no es Juan 10, Juan 20, versículo 31. Yo lo voy a leer. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que ustedes tengan vida, o sea, es que les va a salvar de la muerte, les va a salvar del pecado. Entonces ahí están las 5 cosas. Jesús es Cristo, es Hijo de Dios, para que ustedes tengan vida. El Nuevo Testamento fue escrito por 8 personas que vieron a Cristo, convivieron con Él. No todos los 8 convivieron con Él, pero sí lo vieron. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Estas 8 personas escribieron 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Y estas 7 personas hablan de Jesús.
Y dicen que Jesús es el Cristo. Y dicen que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, todos ellos en sus sermones. Y ellos dicen que es el Salvador. Pedro en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. A veces un versículo no da todas las cosas, pero lee uno el sermón completo y da todas las cosas. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador. Y ellos comprobaron todas estas cosas en sus evangelios y en sus epístolas. Por ejemplo, le dan nombres divinos a Jesús, le atribuyen poderes divinos, le aplican atributos divinos. Pedro dice, por ejemplo, Señor, tú sabes todas las cosas. Cuando esto lo decimos a una persona, creo que somos irreverentes a Dios. El único que sabe todas las cosas es Jesús, y el Padre y el Espíritu Santo. He oído por ahí esa frase entre unos a otros: tú sabes todo y lo que no sabes lo compones o lo inventas. Pero no, el único que sabe todo es el Señor. Y al único a quien se rinde la adoración, como dijo Tomás, se hincó delante de él y dijo, Señor mío y Dios mío. Y ellos narran cómo Jesucristo tuvo poderes como el sanar a los leprosos, resucitar a los muertos, conocer lo que no se ve, como cuando anunció que iban a encontrar un pollino, porque Él es Dios. Y le llaman Jesús porque Él es hombre. Precisamente, hermanos, este es el conflicto de los siglos, a través de los años, donde el mundo tropieza, es cuando le falta una de esas cosas. Todas las religiones son iguales. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Todas las religiones llevan a Dios. ¡Qué bárbaro! Esto es estiércol de Satanás. No todas las religiones llevan a Dios. Pero qué fácil decir, todas las religiones llevan a Dios. O todas son buenas. Cuidado. Las religiones algunas tienen algo bueno. Y eso es lo que le copiaron a la fe cristiana. Pero tienen muchas cosas malas. Esa declaración sobre Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o lo que dice Juan, Jesús es el Cristo, Jesús es el humano que nació de María, Cristo es el Mesías prometido, el ungido, el Salvador. Con decir Cristo estamos diciendo el ungido, la esperanza de Israel. Entonces, el Hijo de María es el Hijo de Dios y es el Salvador y el que da vida eterna. Cuando empezó el cristianismo, cuando estaba viviendo el último apóstol que vivió casi 100 años, al pobrecito de Juan le tocó ver la herejía sembrada en la iglesia. No buscaremos el pasaje, pero las cartas de primera de Juan va dirigida a los herejes, porque algunos herejes decían que Dios no había venido en carne. O sea, ya echaron a perder uno de esos puntos. Hablaban de Jesucristo o de Jesús o de Cristo como Dios, pero que no se había hecho hombre. No entro en explicaciones teológicas, decían no se ha hecho hombre. Y luego vinieron otros, como Arrio, siglo II, III. Arrio, que decía, Cristo es hombre, pero no es Dios. Y luego vinieron otros, ebionitas y otros más. Y hubo alguien que dijo, bueno, pues para no pelear, Cristo no es Dios y Cristo tampoco es hombre. El hombre se fundió con el Dios y dio una esencia de una tercera naturaleza. Y entonces negó la divinidad de Jesús, negó la humanidad de Jesús. Nuestras declaraciones teológicas es que Jesús es una persona con dos naturalezas distintas. Jesús es hombre y Jesús es Dios. En nuestro tiempo moderno, bueno, vamos a hablar de Pelagio. Pelagio, que existió también en aquellos primeros siglos. Pelagio hablaba de que Jesucristo, dice, por ejemplo, la encarnación del Señor no fue para redimir al hombre con su sacrificio vicario. Fíjense, no fue para redimir al hombre. Fue para enseñar a los hombres a vivir bien, para que ellos consigan la vida eterna. Entonces Pelagio, que es una de las dogmas que abrazó el catolicismo, niega a Jesucristo como el gran redentor y completo redentor y total redentor. Jesucristo nos vino a enseñar a vivir. Jesucristo nos vino a enseñar a morir. No dicen como Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú no dices que Cristo vino a salvar al pecador, tache, cero, reprobado. Estás negando uno de los puntos más importantes de nuestro Señor. Modernamente decimos, los ruselistas son arrianos. Los ruselistas dicen que Jesús es hombre
pero no que ha sido Dios eternamente. Los mormones niegan a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Son unitarios. Creen solamente que el Padre es Dios. Los judíos, pobres judíos, ellos creen en Cristo, pero creen que Cristo no ha venido. No creen que Jesús es el Cristo. Yo alguna vez quise hablarle algo del Evangelio a un judío y voltea y escupe. Yo sabía que los judíos escupían, ya no todos, pero cuando uno habla de que Jesús es Cristo, escupen. Jesús no es Cristo. Niegan una de esas cosas. Los católicos, cómo se parecen los católicos a nosotros, hermanos. Creen en Jesús, creen que Jesús es Cristo, creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Jesús vino a salvar al pecador. ¿Dónde está su falla? ¿Dónde está su falla? Pues que en esa última expresión le meten el pelagianismo. Jesucristo es el Salvador. Y así lo van a oír ustedes a un sacerdote. Jesucristo es el Redentor del mundo. Pero cuando se muere el Papa, todo mundo ora por el Papa para que sea salvo. O sea que no fue redimido. Y cuando salen las esquelas en los periódicos, que se hagan rezo y oraciones por ese que se murió para que su alma se salve. No fue redimido. ¿Por qué no tienen esa seguridad de salvación? Porque tienen un Cristo de caricatura, un Cristo chiquito, un Cristo que murió en la cruz, pero no me salva totalmente. Cristo murió por mí, pero yo tengo que hacer buenas obras para ser salvo. Cristo murió por mí, pero tengo que dar buenas limonas a la iglesia para ser salvo. Las penitencias en tiempos de Lutero. Cristo murió por mí, pero también tengo que rogarle a la Virgen. La Virgen es su mamá. Entonces, tengo un Salvador y tengo una Salvadora. Y llega el momento en que la gente piensa más en la Salvadora que en el Salvador. Cuando yo quiero algo, puedo pedírselo a Jesús, pero qué mejor que pedírselo a su mamacita. Porque entonces Jesús le va a decir a su mamacita, oye la oración de este hombre. Porque quizás su mamá es más tierna que él. Vean ustedes, se ha ponido a María sobre Jesús. O sea que todas las herejías, todas las sectas, porque todas son sectas, hasta el catolicismo, niegan una de esas cosas. Vamos a ver otra vez el Igdus. Jesús es el Cristo. Los judíos no creen que Jesús es el Cristo, fallaron. Creen en Cristo, pero Cristo no ha venido, lo están esperando. Jesús es un hombre, si quieren llámenle Cristo, pero no es un ungido, no es alguien especial que haya cumplido promesas, vino y ahí lo recibimos. ¿Que es hijo de Dios? Ahí caen los ruselistas, ahí caen los mormones, no aceptan esas cosas, que sea un hijo. ¿Que es un Salvador? Bueno, ¿qué es el Salvador? Ahí caen los católicos, porque creen que es un Salvador. Uno, porque hay otros. Hay que orar a San Martín de Porres, hay que pedirle a San Antonio para que la muchacha encuentre novio, porque Jesús a lo mejor no le puede ayudar. Hay una farmacia aquí que se llama Judas Tadeo, aquí enfrente, por el metro, porque Judas Tadeo es el que hace los milagros que ningún otro santo puede hacer. Si usted le oró a este santo y al otro, y le pidió a Cristo, y le pidió al Espíritu Santo, y le pidió a María, y no pudo, vaya con Tadeo, ese sí es buenazo. Nosotros decimos que Jesucristo es mi Salvador, mi único Salvador, mi suficiente Salvador. Cristo me salva aunque yo no tenga Biblia. Cristo me salva no por diezmos que doy. Cristo me salva porque Él murió por mis pecados. Y terminamos con esto, hermanos. ¿Qué dijo Jesucristo de sí mismo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Jesús para ti?